Gracias, Griselda. Definitivamente, cuando uno tiene las mascotitas que forman parte de la familia, en ocasiones pueden darse situaciones de emergencia. ¿Y qué hacemos para atenderlas? Por eso es que queremos hablar de esos primeros auxilios que usted debe conocer para que no solo usted, sino también sus familiares, sus hijos, sepan cómo atenderlos. Y esto es parte de lo que conversaremos con nuestro invitado, el médico veterinario Juan Carlos González, quien nos acompaña hoy aquí en Vive la Mañana. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, usted, muchas gracias por recibirme. Este tema de primeros auxilios, ¿le ha llegado una que otra emergencia que usted dice, cómo no saben atender esto si es tan importante? Sí, y eso es muy importante porque justamente la actitud de los propietarios al momento que detectan la emergencia y sus primeras maniobras antes de traer a la mascota, ya sea a la clínica o hospital, son de suma importancia. Hay cosas que uno puede hacer para potencialmente salvarle la vida a la mascota y hay cosas que uno no debe hacer porque de otra manera puede perjudicar y más bien empeorar el cuadro. Uno entra en pánico siempre, en cualquier emergencia. Correcto. ¿Qué recomendarías en ese instante? ¿Qué hay Bueno, que hacer? Aparte de tomar aire y pensar con mente fría, ¿qué dice uno? Exactamente, lo primero que hay que hacer es guardar la calma, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí, intentar evitar tomar decisiones precipitadas, hay que parar, observar, planear y luego actuar. En estos casos, por ejemplo, casos de convulsiones, casos de intoxicaciones, sí hay que actuar un poco más rápido, pero también actuar con un poquito de información puede salvaguardar la salud de uno y también la de la mascota, porque inclusive una mascota en un estado de convulsión, por ejemplo, puede hasta uno morderlos inadvertidamente. Claro. Juan Carlos, ¿cuáles serían esos casos comunes que ocurren ante una situación de emergencia con las mascotas? Bueno, las emergencias vienen en todas las formas, colores y sabores. Están las emergencias, por ejemplo, los atropellos. Están las otros tipos que, por ejemplo, las intoxicaciones. Vamos a ir tocándolas poco a poco. Hablemos, sí, en ese orden. Tal vez un tema de alguna fractura, de algún golpe del animal, ya sea que se caiga o que haya un golpe tal vez de un vehículo, o algo que en casa le haya caído encima, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que revisar? Porque a veces uno de la emergencia lo que hace es levantarlos, ¿verdad? ¿Qué se hace? Sí, muy bien. Cuando una mascota está postrada, es decir, está en el suelo, hay que intentar moverlos de una manera muy gentil, porque a veces si uno los alza y tienen, por ejemplo, una lesión a nivel de la columna, uno puede eventualmente lastimarlo con el simple hecho de alzarlo. Sin mencionar que la mascota también en un estado de temor lo puede hasta uno morder. Entonces yo he procedido... Como defensa. Exactamente. Ellos se defienden. No es a propósito, es simplemente una reacción que presentan. Yo he atendido un montón de emergencias donde llega la mascota con golpe, con dolor, etcétera, y llega el dueño todo mordido también. Entonces es muy importante tener a la mano en la casa, inclusive, algunos componentes vitales como por un botiquín. Algo para limpiar, algo para vendar, un analgésico y también un bozalito, ya sea un cordoncito que no le pueda amarrar gentilmente alrededor del hocico a la mascota o un bozalito que uno se lo pueda poner, que no le vaya a estorbar. Esto para protegerse uno mismo también. Después uno limpia, revisa, traslada gentilmente a la mascota al centro veterinario, informando cuando llega, hice esto, para que los médicos, los profesionales que lo van a atender, sepan que si ya se le dio algún medicamento o algo que se le hizo alguna maniobra. Ahora que usted menciona eso, Juan Carlos, quizás uno lo levanta rápido porque se lo va a llevar en el carro. En ocasiones, hasta con los seres humanos, se ocupa una camilla para que se inmovilice. Correcto. ¿Qué recomendarías también a la hora de alzarlos para llevarlos a algún lugar? Hay maneras creativas. Por ejemplo, uno puede agarrar una caja de cartón, desarmarla y que sea una plataforma en la cual uno puede introducir por debajo de la mascota para poder levantarla. Y justamente lo que cuando llegan a recoger a una persona en un accidente, lo ponen en una camilla para mantener la columna estable. Es decir, para que la columna no se ande moviendo y una posible lesión a nivel de la columna no se vaya a empeorar. Entonces, trasladar a la mascota, idealmente entre varias personas, pero si estás uno solo, entonces hay que levantarla con mucho cuidado, manteniendo la columna lo más horizontal posible, protegiéndose uno mismo con un bozalito y llevándolo inmediatamente. Inclusive se puede ayudar que si llaman previamente al hospital, voy con tal mascota, llego más o menos en tantos minutos, para que el profesional que lo va a atender ya tenga todo listo para cuando llegue. Hablemos de las heridas abiertas, que en ocasiones pasa, por ejemplo, sacamos el perrito o el animalito que estaba paseando allí, ¿verdad? Y de repente, pues se metió por un lado donde había alguna situación, un punzo cortante. Perdón, y en ese momento hay una herida abierta. O en los casos, por ejemplo, que también he visto, sacan a pasear el perrito y anda otro suelto y se terminan peleando y eso también les genera heridas abiertas. ¿Cómo se aborda eso? Sí, es una atención muy común que recibimos. Las heridas abiertas, lo que uno como propietario puede hacer en casa es
poner desinfectante, pues desinfectante no me refiero a Lysol ni a Fabuloso, me refiero a un antiséptico que es para las heridas. Poner gasa y poner un pequeño vendaje alrededor, trasladar al veterinario. Las mordeduras, depende de dónde sean también, uno puede poner antiséptico, poner gasa, tapar y mandar al veterinario. Las mordeduras, por la naturaleza, es más frecuentemente en los perros que en los gatos, pero en los gatos también se da. Los perros y los gatos lo que hacen es que muerden y jalan. Entonces lo que hacen es como que despegan la piel del músculo y entonces queda como la piel despegadita. Y eso genera como un bolsillo de aire en el cual se pueden crecer bacterias. Entonces esos casos normalmente se sedan, se ponen un medicamento para el dolor, se rasuran, se limpian y después la cirugía como tal normalmente se hace unas 24 o 48 horas después, porque todo ese tejido que la otra mascota lastimó, si uno llega y lo sutura inmediatamente, ese tejido va a cambiar en 48 horas, entonces es posible que haya que hacer no solamente una, sino 2 o 3 cirugías, entonces mejor tratarlo de manera conservadora con antibióticos también, porque los perritos y los gatitos tienen muchas bacterias en la boca, bueno, nosotros también, pero nosotros no andamos mordiendo gente en la normalidad. Y luego trasladarlo al veterinario. Juan Carlos, este tema también es importante porque uno cuando ya llega a la emergencia es que se da cuenta que debería conocer estos aspectos. Pero en el caso de un pleito entre animales, entre perros, que es muy agresivo a veces dependiendo de la raza, Sí. ¿cómo se pueden separar sin que generen más daño? Porque en ocasiones he visto que se están peleando los perros o si es un perro de traba, no suelta. Y más bien lo que hace el jalarlo es terminar de herir más al animal. Correcto. ¿Qué recomendarías también en esos casos? Bueno, en esos casos se pueden varias estrategias. Estímulos sonoros, así, hacer algún tipo de ruido, llamar la atención. Hay algunos perros que ya sueltan con eso. A veces algún otro estímulo, como por ejemplo agua, los puede ayudar a separarse. E inclusive en algunas ocasiones, si es un perro que no suelta, se le puede presionar suavemente. Tampoco le va a lastimar al otro perrito, pero le pueden presionar suavemente los ojos o tapar también la nariz, siempre cuidando mucho los dedos de uno. Y como te digo, un perro en ese estado de pelea no conoce quién es quién y puede morderlo a uno también. Ahora que hablabas del botiquín, ¿qué deberíamos tener en un botiquín también para atención a nuestras mascotas? Sí, debería ser gasas, las gasas sirven para todo. Se puede hacer un vendaje, se puede empacar una herida, se puede hacer un cabestrillo, etc. Deberíamos tener una venda autoadherible, es para mantener esa gasa en su lugar. Deberíamos tener antiséptico, deberíamos tener también, no me refiero a alcohol y agua oxigenada, sino uno que se llama clorhexidina, que se puede poner en las heridas adentro. ¿Ese es específico para casos así? Ese es específico. Todos estos insumos se pueden conseguir en una farmacia veterinaria o una farmacia también para personas. Y tal vez alguna cremita con antibiótico y un analgésico. Casi que deberíamos decir que cuando sacamos a pasear a la mascota deberíamos andar el bolsito de botiquín también ahí, ¿verdad? Junto con agüita y loción para las patitas también, para cuidarlos en caso que no pase nada. Claro, que eso es un tema. Cuando hablamos del verano, ¿verdad? También hay lesiones que los pueden afectar a ellos. Bastantes. A veces, tal vez las personas no entran en conciencia de que el animal está a menos de 1 metro de altura y está descalzo. Y uno ve con frecuencia personas paseando a su bulldog inglés o su bulldog francés a mediodía con el sol en todo su esplendor. Entonces a veces hay lesiones en las patitas, las almohadillas se pueden desprender, se pueden lastimar, pueden tener lo que se le llama una pododermatitis, es decir, se inflaman las patitas por el simple hecho de caminar mucho o caminar en un ambiente caliente. Y en el caso de los perritos que son ñatitos, los bulldogs francés, bulldog inglés, tienen un riesgo alto de padecer un golpe de calor. Un golpe de calor es cuando las mascotas se calientan tanto y no se pueden enfriar, que el calor excesivo hace que tenga una serie de desórdenes internos metabólicos que pueden atentar contra la vida de la mascota. Entonces, sacar a una mascota a mediodía a caminar, a mi criterio, es una grosería. Claro. Hablemos de las intoxicaciones, que también son temas comunes a la hora de atender los primeros auxilios. Sí. Intoxicaciones comunes, tenemos por ejemplo la intoxicación con veneno de sapo. Especialmente en invierno hay unos sapitos que abundan y que cuando empieza a llover salen. Los perritos los ven, les llama la atención y van y los huelen o los pueden hasta lamer. Esos sapitos, como un mecanismo de defensa, tiran una sustancia en su piel que se llama una bufotoxina. Y esa toxina se absorbe a través de las encías y las uniones mucocutáneas como genitales y recto, pero normalmente en los perros es a través de las encías, y genera efectos alucinógenos, es decir, empiezan a alucinar, cardiotóxicos, es decir, les empieza a dar taquicardia, y proconvulsivantes. En otras palabras, las mascotas pueden hasta convulsionar. Entonces es como si estuvieran completamente drogados.
Esos casos nos llegan con mucha frecuencia y a veces pasa lo que hablábamos anteriormente, los dueños intentando ayudar empeoran la situación. La toxina del sapo se absorbe únicamente a través de las encías. Entonces, lo primero que uno debe hacer es con un paño y agua limpiar las encías. Hacer como una limpieza dental. Exactamente, quitas físicamente la toxina para que se corte la absorción. La toxina, por dicha, se absorbe muy rápido, pero sale muy rápido del cuerpo. Entonces, con un solo hecho de limpiar las encías con un trapo y con agüita, quitas mucha de la toxina y entonces empiezas a ayudar a que la mascota se recupere. ¿Qué es lo que hace la gente en estado de pánico? Leche con limón. Por vía oral a la mascota se lo trague que está. hasta con jeringas, se los meten así rápido. Y es un animal que puede estar convulsionando o inconsciente. ¿Qué va a pasar? Se le van los pulmones, se le va por falsa Perdón, vía. Juan Carlos, si no está convulsionando, está todavía consciente, pero nos dimos cuenta que tuvo ese contacto con el sapo. ¿Cómo hacemos entonces? Primero limpiamos y se le da algo de tomar, ¿o no? Solamente. Solo limpiar. Sí. El ácido clorhídrico del estómago destruye la toxina. Dar cosas por vía oral a una mascota que se intoxicó con el sapo no tiene ningún valor. Por otro lado, si es una mascota que se intoxicó con un insecticida o un medicamento que dejamos inadvertidamente la mascota se lo comió, ahí sí le podríamos dar algo que se llama carbón activado. El carbón activado no es como el carbón de parrilla, sino que es un medicamento. Y ese carbón activado lo que hace es atrapar esas toxinas cuando uno se lo da por vía oral y entonces evita que se absorben. Entonces, no absorber esos medicamentos que se comió por error o algún insecticida, eso el carbón activado lo atrapa y se defeca. Y entonces aminora el grado de la intoxicación, pero tiene que ser con la mascota estando consciente. Si no está consciente, tiene que ser trasladada inmediatamente para hacerle un lavado gástrico. ¿Por qué? Porque si uno intenta darle cualquier cosa por vía oral, se le va a ir por falsa vía a los pulmones. Claro, ahora que dice eso de llevarlo inmediatamente a un lugar donde lo atiendan, ¿cuánto tiempo es lo que se requiere ante una intoxicación y llegar a este centro médico veterinario? Sí, esa es muy buena pregunta. Menos de una hora es lo ideal, porque ya después de una hora el contenido del estómago ya pasa al intestino. Entonces ya ahí haces un lavado gástrico y no haces absolutamente nada. También hay cosas que uno puede hacer que la mascota las vomite. Entonces, por ejemplo, si se comió 5-acetaminofén, que son sumamente tóxicos para perros y gatos, a dosis altas, y se los comió hace media hora, lo llevamos al veterinario, le inyectan un medicamento para que lo vomite. Hay cosas que uno podría hacer para hacer que vomite en casa, pero no son tan buenas como inyectarle un medicamento. ¿Por qué? Porque las cosas que uno le da a la mascota por vía oral para que vomite, le pueden irritar. Entonces podemos después tener una gastritis. Y a veces también por la ignorancia le meten el dedo como hacían para que vomitara y más bien lesionan más al animal. Exactamente, lesionan la garganta, sale uno todo mordido, el perro se queda como, ¿qué me está haciendo? Y ya rompen relaciones con el propietario por un tiempo, por lo menos hasta que los perdonen. De verdad, muchísimas gracias Juan Carlos González, médico veterinario, quien nos acompaña hoy para dar este consejo que dentro de muchos podríamos hacer tal vez un resumen. Un botiquín. ¿Un botiquín? No, o sea, mantener la calma, no atenderlo por el efecto del pánico. Exactamente. Y también tener cerca tal vez algún centro veterinario donde los puedan atender en casos de emergencia. Identificarlos ya previamente. En centro veterinario 24/7, como el hospital donde yo trabajo, inmediatamente los atendemos a cualquier hora del día. Ahora que menciona su lugar, ¿dónde los pueden contactar y qué medios también tienen de manera digital para que los sigan? Bueno, nos pueden contactar al 2239-3979. Hospital PetSmás San Antonio. También nos pueden seguir en redes como @Hospital PetSmás. Excelente. Un gusto conocerle, Juan Carlos. Muchas gracias.